Buenos días a todas y a todos. Viendo un poco, felicitar primero a la organización, porque la verdad que este tipo de encuentros son necesarios, son muy importantes, las puestas en comunes, el conocimiento de lo que se está haciendo. Yo le estaba comentando a Víctor cuando llegué que un poco mi presentación va a ser algo atípica. Expondré primero lo que hace el programa Tenerife Isla Solidaria, que pertenece al Cabildo, gestionado por la empresa pública Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad, SINPROMI. Pero después quiero darle otra visión diferente al tema. O sea, mi trabajo dentro del programa es de asesorar jurídicamente a las entidades y en otros aspectos, fiscales, contables, sobre todo jurídicos. Y muchas de ellas nacen dentro del propio programa, es decir, me siento parte de ellas porque están allí, o sea, se crean allí, ¿no? Y entonces quería darle protagonismo a ellas también, ¿no? Entonces, les haré una pequeña introducción de lo que hace el programa, pero realmente se va a centrar más en lo que hacen las entidades y lo que podrían hacer para mejorar. Bueno, el programa Tenerife Isla Solidaria nace en el año 97, cumple este año 25 aniversario. Se ha dedicado siempre a fomentar la participación ciudadana a través del voluntariado, fomentar el tejido asociativo y trabajar siempre en los aspectos sociales a través de las entidades de voluntariado. Es decir, la administración puede hacer cosas, puede llegar a determinados puntos, pero realmente uno de los pilares básicos y uno de los elementos a tener en cuenta son las entidades de voluntariado, porque es la ciudadanía activa, somos todos al final, de alguna manera, los que trabajamos de esa forma. El programa actualmente cuenta con varios ejes estratégicos, desde lo que va el asesoramiento, información y asesoramiento, la parte de la formación, que para nosotros es vital. La educación-formación es vital. Dentro de la formación, por ejemplo, hay una línea que va destinada pues, a trabajar con las entidades algunos aspectos como derechos humanos, el tema también de los ODS. Y bueno, también hay una línea que es el de fomento del propio asociacionismo a través de sus campañas, a través de actividades, y también con otros agentes sociales. Trabajamos el tema formativo con ellas y trabajamos la parte de las campañas. Pues, por ejemplo, en los centros educativos tenemos algo que nos parece muy bonito, que es la promoción, lo que se llamarían los ODS al cole, trabajando con los más pequeñitos, infantil, primaria, secundaria, a veces formación profesional. Y bueno, esa es la línea un poco de trabajar con distintos agentes. También trabajamos con empresas, algo que se ha comentado aquí, que es importante, porque nosotros trabajamos más con la idea de responsabilidad social empresarial, hablamos más de empresa, más que corporativo, porque nos parece que identifica más a todo el tejido empresarial y porque al final, de alguna manera, todo esto es necesario. O sea, el enlazar ODS 17, enlazar a todos los recursos posibles, todos los agentes sociales, es algo fundamental. Las entidades de voluntariado son nuestro objeto principal, pero no pueden ir solas. Más hablando, como comentaba Víctor, de que no tienen recursos, normalmente son con muy pocos recursos. Y además su idea, su estructura no está creada para el beneficio, sino simplemente para la sostenibilidad económica, en este caso, de la propia estructura. También tenemos, y que afecta a lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a partir de este año, lo que sería, finales del año pasado y este año, lo que sería el servicio de atención a las personas migrantes. Es una realidad que hay que atender, es una realidad que afecta directamente a los derechos humanos, afecta a la economía, afecta a la sostenibilidad, incluso de alguna manera afecta al medio ambiente. No todo el mundo que viene de los distintos lugares viene por cuestiones de carácter económicas o de carácter bélicas, muchas veces huyendo de los conflictos, sino que ya se empieza a ver personas que salen de los lugares por la situación climática. Entonces, eso también hay que empezarlo a trabajar, ¿no? Son realidades con las que nos encontramos. El último de los recursos es el de pues los espacios que puedan contar las entidades para que puedan desarrollar su trabajo. Actualmente hay inscritas 594 entidades. Yo recuerdo cuando empecé, la primera entidad que yo atendí fue la número 89, o sea que han pasado unas cuantas. Algunas se han ido, otras han desaparecido por la situación de crisis y otras están en constante nacimiento.
los periodos de crisis son periodos de oportunidad, y eso también es algo que quiero que tengan en cuenta, porque durante la pandemia, la creación de entidades, en los 2 años de pandemia, 2020-2021, se han creado en nuestra isla 49 entidades, que eso es algo que da respuesta un poco también a lo que son las necesidades sociales y, pues, de alguna manera, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Una vez hablado de lo que sería un poco lo que es el marco del programa, que es la idea más genérica, la idea más... quisiera entrar a hablar aplicando un poco lo que es la Agenda 2030, lo que hacen las entidades, cómo lo hacen y cómo se les puede de alguna manera potenciar. Bueno, estos son de dónde parte la agenda, ¿no? Estos principios son de dónde parte, pues la homogeneidad. El desarrollo sostenible requiere homogeneidad, que todo se desarrolle de una manera lo más similar posible. Tiene que la dimensión tripartita que se ha hablado durante la jornada de ayer y de hoy, de lo social, lo económico, lo ambiental, que en sí es lo que define la sostenibilidad. La estructura tridimensional de los ODS, que nos permite, pues, trabajar la parte social, la parte ambiental y de alguna manera también la económica relacionada con el buen gobierno. En algunos sitios se habla de una interrelación también. Las metas, que como se han hablado aquí, tanto de los objetivos como de las metas, pues hay algunos, no sé si se han fijado al ver los ODS, que hay algunas que son de carácter numérico, que son las que hablan los hitos a conseguir, o los hitos conseguidos o a conseguir, y otros los que van relacionados con letras dentro de las metas, que son las que se requieren implementación. En esas de implementación es donde van a trabajar muchas entidades de voluntariado, porque requieren contar con el recurso local para poder implementarse. No podemos obviar esa realidad que hay ahí social y necesitaremos contar con las entidades locales, a veces gobiernos locales, pero normalmente es más fácil trabajar desde el punto de vista de las necesidades con las personas organizadas, eso sí, por eso lo de las asociaciones o entidades de voluntariado, y también los principios de igualdad, que son básicos. La igualdad es algo que es transversal a todo lo que se hace. Los derechos humanos, en lo que vamos a ver, van a haber muchos derechos humanos, o sea, insistir mucho en los derechos humanos, porque los ODS al final no dejan de ser una representación de los derechos humanos. O sea, la parte económica es también de los derechos humanos, la parte ambiental es de derechos humanos. Que la Declaración de los Derechos Humanos del 48, conceptos como el de sostenibilidad ambiental no se conocían, evidentemente, porque eran cuestiones que en esa época no se hablaban, no se trataban. Salíamos de un periodo de la Segunda Guerra Mundial donde todo se estaba reconstruyendo y esas cuestiones todavía no estaban, pero ya se empezaban a plantear en la siguiente década, en los años 50. La dimensión de las 5P que se han nombrado aquí, que en el caso, pues, español cambiamos una de las P por la A para la alianza, y la temporalidad, que es un elemento esencial para determinar los cronogramas, desde dónde hasta dónde podemos trabajar. Es cierto que esta parte es de las menos que se han podido cumplir, ¿no? Los cronogramas. Los aspectos previos de la ODS, pues las personas son el centro de su acción. Las entidades de voluntariado trabajan con personas y el lema que ha cogido la agenda de no dejar a nadie atrás es la bandera, es el lema de las propias entidades de voluntariado, ¿no? No podemos dejar a nadie atrás. Evidentemente, el trabajo, la dimensión que tienen las entidades es la misma que la de la agenda, o debe ser la misma que la de la agenda, es de ser universales, como los ODS. Carácter integrador e indivisible. Todo tiene que ser trabajado en su conjunto, porque si fortalecemos más un lado que otro, vamos a acabar, como comentaba el compañero ponente anterior, vamos a acabar en un fracaso, como obtuvo los ODM. Los ODM quiso trabajar solo con los estados que estaban en situación más desfavorable. Y eso no es así. O sea, si no se trabaja de forma conjunta, no tiene sentido. Jurídicamente, los ODS no son, de alguna manera, imponibles, porque no hay norma que los pueda regular como tal, pero al basarse en los derechos humanos y estos sí estar, de alguna manera, firmados o reconocidos o aceptados o incorporados por los estados, pues de alguna manera, aun sin ser normas, sí tienen cierto peso y cierta obligatoriedad, por lo menos moral. La relación entre los ODS y los derechos humanos es esencial, ¿no? Repetimos las mismas cuestiones, hablamos sobre los distintos, de alguna manera, los distintos convenios, acuerdos, etcétera, como el de derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos y derechos
de solidaridad, que influyen muchísimo en todas las actividades que realizan las entidades de voluntariado. De hecho, se suelen nombrar y citar en sus proyectos, o por lo menos intentamos trabajar para que eso sea así. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Todo esto conforma, junto con la Declaración de Derechos Humanos, ese contexto que después se refleja en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es una parte de la declaración cuando se aprueban en el 2015, cuando se aprueban los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de su preámbulo, habla de una cuestión que define mucho lo que hacen las entidades de voluntariado y viene a recoger realmente ese sentido, ¿no? La propia declaración. Se pretende hacer realidad los derechos humanos de todas las personas, con un amplio conjunto de objetivos y metas universales y transformadoras de gran alcance y centradas en las personas, para combatir las desigualdades dentro de los países y entre ellos construir sociedades pacíficas, justas e inclusivas, proteger los derechos humanos y promover la igualdad, en un mundo en el que sea universal el respeto de todos los derechos humanos y la dignidad de la persona, el Estado de Derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación. Si más o menos tienen el contexto, el conocimiento de algunas entidades de voluntariado, cuando hablamos de entidades de voluntariado hablamos de todas aquellas asociaciones o fundaciones que siguen interés general y que pueden contar con personas voluntarias, la mayor parte de ellas. Muchas veces se las define como ONG. El concepto ONG no es un concepto jurídico, es un concepto doctrinal que se le ha dado a aquellas asociaciones y fundaciones que persiguen fines de interés general. Importantísimo esto porque se plasma dentro de los estatutos de la mayor parte de entidades. Seguimos viendo algunas cuestiones que rigen y que van a estar presentes. La universalidad, es la aplicación de las distintas cuestiones que plantean los Objetivos de Desarrollo Sostenible para, de alguna manera, compensar. Evidentemente, no es igual una población que cuenta con 22 millones de habitantes, por ejemplo, México, Distrito Federal, como puede ser a lo mejor una isla de Cabo Verde, ¿no? Evidentemente, el planteamiento tiene que ser diferente. La participación, fomentar la constitución de alianzas, eso es lo básico. Ya lo comentaba también alguno de los ponentes anteriores, la alianza, el objetivo ODS 17 es esencial. Y una de las cuestiones que se plantea aquí es, ¿hay algo más participativo que una entidad de voluntariado? Donde el tema de gobierno es horizontal, nadie tiene más peso que nadie, porque nadie tiene una cuota de participación mayor que otra. Incluso donde las personas voluntarias que inicialmente no constituyeron la asociación, no forman parte, no son asociadas, muchas veces se les considera la posibilidad de aportar sus ideas, sus conocimientos dentro de la propia entidad. Más participativo que eso, poco. Rendición de cuentas. Cuando se habla de rendición de cuentas por parte de los estamentos, un poco que tienen que encargarse, entre ellos sobre todo la administración pública, hablamos de que las entidades de voluntariado juegan un papel fundamental porque son las que muchas veces exigen a esos estamentos el cumplir con los objetivos o se los recuerda por lo menos, mira, esto no se está haciendo, esto de esta manera hay que hacerlo de otra forma. Igualdad y no discriminación, evidentemente esos son los ejes fundamentales del funcionamiento de las entidades de voluntariado. Subsidiariedad. Antes también se habló de que la forma de aplicar los Objetivos de Desarrollo Sostenible va también dependiendo del nivel administrativo, el nivel de gobierno de cada Estado. Pero en todos siempre de alguna manera hay una relación con las entidades de voluntariado. Evidentemente una política de Estado siempre vamos a ver que hay relación de aquellas entidades macro, por citar alguna, Cruz Roja, Cáritas, Manos Unidas, etcétera, que van a estar ahí de alguna manera tensando la cuerda cuando no se cumplen con determinadas cuestiones, que a veces se consiguen, a veces no. Bueno, pero es un camino continuo de persistencia, de trabajo, que va a permitir que de alguna manera esas entidades formen parte de esas políticas, de esa idea, de ese trabajo. La igualdad y la no discriminación y los derechos humanos son esenciales y básicos que estén presentes y sean por alguna manera, el dogma de fe de las entidades de voluntariado. Tienen que estar ahí y van a trabajar de alguna manera reconociéndolo en sus estatutos. Es cierto que, por ejemplo, y eso nos ha pasado,
que las entidades, al ser entidades, como se comentaba, compuestas por personas que dedican su tiempo después de su actividad laboral o después de tener otro tipo de obligaciones, no se les puede exigir de la misma manera como se le puede exigir a la administración. Y ellas intentan trabajar de alguna manera a partir de otros elementos como la ilusión, el esfuerzo, el intentar conseguir la igualdad entre las personas, ¿no? Cuando se habla de las 5P, el planeta, las personas, prosperidad, la paz y las alianzas, hay que destacar que, por ejemplo, Canarias introduce dentro de su agenda canaria sobre los objetivos de desarrollo sostenible el patrimonio cultural y la cultura en la agenda canaria de desarrollo sostenible, y eso puede dar cabida a muchas entidades que ven difícil de alguna manera introducirse. Es decir, sí, yo quiero hacer cosas, pero no sé cómo. Y ese no sé cómo, que también le pasa a la empresa, le pasa a otras estructuras, pues ahí es donde hay que trabajar. Es decir, darle ese espacio. Cuando la agenda de desarrollo desarrolla aún más estos elementos, posiblemente las entidades podrán participar de alguna forma. Piensen que la parte cultural tiene que ver con la parte ambiental, la parte económica en cierta parte, pero también con la parte humana, ¿no? El desarrollo cultural también lo mueve las personas que integran pues, la sociedad y en particular pues, aquellas que forman parte también de las entidades de voluntariado. Y hay que reconducirlas, es decir, hay que apoyarlas para que ellos puedan realizar este tipo de acciones. Cuando hablamos de las entidades de voluntariado, del tejido asociativo en general, la agenda las llama sociedad civil organizada. Es una forma en la que la ciudadanía tiene de establecer una serie de elementos, de criterios y de actividades que van con una estructura a veces más compleja, a veces menos, y que permite poder desarrollar. Es un cauce, es un elemento facilitador de poder cumplir la agenda. Ayer yo no pude estar por motivos laborales, pero sí tengo constancia, bueno, transmitió una de las compañeras que algunos de los recursos municipales, algunos de los ayuntamientos tenía dificultad, por ejemplo, para poder implementar acciones de la Agenda 2030. Bueno, esto puede ser una herramienta, un recurso, una estructura que ya está creada y que dotándola de determinados medios puede ayudarnos a nosotros a conseguir las finalidades que tenemos previstas. O sea, no siempre tiene que ser la propia administración directamente la que va al lugar. Puede ser a través de otros agentes, entre ellos están las entidades de voluntariado. Normalmente necesitan muy pocos recursos, evidentemente hay que dotarles de ellos, pero los recursos que necesita una entidad siempre va a ser mucho menores que los que necesita la propia administración para poderlos realizar. Con lo cual, estaríamos fomentando el asociacionismo, que es parte también de los derechos humanos, estaríamos cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible del 1.17, alianzas, nos estamos aliando a un recurso que está ahí, que está en el territorio, que es local y que a veces tiene incluso más conocimiento que nosotros mismos para poder desarrollar las actividades del cumplimiento de la agenda. Son agentes de transformación y de cambio. Las asociaciones, lo que es la ciudadanía en general, cuando está organizada, es la principal herramienta del cambio. Ahí podemos ya después incluir otros agentes sociales, como está la propia administración, las empresas, etc. Las universidades, todo lo que es educativo es esencial, porque bueno, la propia agenda le da a la universidad un papel importantísimo, porque es quien forma a las personas que van a emprender un proyecto de vida, una formación que va a ayudarles a obtener un trabajo, etc., pero sobre todo un pensamiento crítico. Al final, todas estas cuestiones tienen que ver mucho con el conocimiento para poder ser críticos y poder decidir sobre el cambio social, ¿no? Es muy importante el papel que juegan. Dentro de les comento lo de la universidad en especial porque, por ejemplo, la Universidad de La Laguna cuenta con su Fundación General de la Universidad de La Laguna, que a su vez es una entidad de voluntariado. Ayuda de forma directa, en este caso principalmente a la administración compuesta por la universidad, pero indirectamente a la Consejería de Educación, Gobierno de Canarias y en general a todas las administraciones con las que colaboran. Han formado parte de la elaboración de la propia agenda. O sea, son tan importantes y tan trascendentes que ellas mismas han sido parte
de la elaboración de la propia agenda y de los objetivos de desarrollo sostenible. Porque ellas dan datos reales, datos del día a día y datos que nos encontramos de manera muy fácil. O sea, que no encontramos de manera muy fácil desde el punto de vista de la administración, pero ellas sí lo tienen porque están directamente con la ciudadanía trabajando. Participan activamente en la construcción de propuestas, en el seguimiento de políticas públicas y construcción de una ciudadanía activa, participativa y solidaria. O sea, esta cuestión obedece al movimiento asociativo en general. Es lo que fomenta y lo que da nutriente a la propia sociedad para que pueda alcanzar aquello que sea necesario en cada momento. Y en este caso, el cumplimiento de la Agenda 2030, el cumplimiento de los ODS, es una necesidad. ¿Qué son para ellas? O sea, dentro de las entidades, pues, ¿qué supone los ODS y la Agenda en sí, la Agenda 2030? Pues es una guía de desarrollo humano. Lo primero de todo es el desarrollo de las personas. Ese desarrollo humano tiene relación con los tres elementos que vemos que forman parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el aspecto social. Dentro del aspecto social se le da una especial relevancia a lo educativo, lo económico y lo ambiental. El aspecto social lucha contra la pobreza y otros elementos que se establecen. El aspecto ambiental, pues evidentemente con mejorar el entorno. Y el económico, pues un desarrollo equilibrado entre el crecimiento de la economía, pero también el mantener, el no dejar atrás a las personas y no dañar el medio ambiente. De ahí deriva lo que se llama el buen gobierno, que promueve las sociedades pacíficas, el ODS 16. Tenemos que trabajar también en esa línea. La corrupción ayuda también a las sociedades pacíficas. Hay lugares donde hay conflictos bélicos precisamente porque hay una alta tasa de corrupción, ¿no? Estos aspectos son referentes a la hora de actuar para las entidades de voluntariado. Insistimos un poco más en la idea de lo que es las entidades de voluntariado. Son lo que se llama actualmente entidades del tercer sector, a veces entidades del tercer sector de acción social. Tercer sector de acción social porque hay una ley que regula el tercer sector de acción social, aunque hablamos de social como algo global, como algo de la ciudadanía, no solo en los aspectos sociales, sino también económicos, ambientales, etc. Son un puente necesario entre la ciudadanía y los poderes públicos. A veces un ciudadano de forma individual no puede conseguir determinados elementos y necesita de estos puentes que son las organizaciones constituidas, la sociedad civil organizada, para poderlo conseguir. Estas entidades trabajan siempre en la defensa y promoción de los derechos humanos. Todas las asociaciones se basan de alguna manera en la promoción de los derechos humanos y son imprescindibles para trasladar a la ciudadanía los ODS. Es el vehículo más fácil, es el facilitador. Vale. En España, pues, hablan de la defensa y promoción de los derechos humanos. Las más típicas, pues, está muy claro, pero desde las muy pequeñitas también trabajan en este sentido. Trasladan a la ciudadanía los ODS, participan activamente en la consecución de aquellos objetivos y metas establecidos en la Agenda 2030. Son una forma de controlar los poderes públicos, sus compromisos y sus obligaciones. Los poderes públicos adquieren una serie de compromisos y obligaciones que muchas veces se van dejando, no porque no se quieran hacer, sino porque surgen otras cuestiones que hay que atender y que no se pueden. Siempre las organizaciones están detrás de las distintas administraciones para que éstas vuelvan a realizar las actividades que quedaron pendientes. También son un instrumento para reivindicar y exigir. Son un elemento fundamental porque representan a la sociedad. Cuando un colectivo desfavorecido encuentra que hay una falta de atención, evidentemente empieza la parte más activista, ¿no? más de actuación directa. La importancia de las entidades, pues apoyar y acompañar a las personas en situación de exclusión y de vulnerabilidad. Denunciar situaciones de exclusión, vulneración de los derechos humanos y, evidentemente, cumplir con lo que establece la propia Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. O sea, una forma de poder no dejar a nadie atrás es a través de las entidades de voluntariado. Educar sobre los derechos humanos y promoción de los ODS. Aquellas que tienen la posibilidad de contar con un departamento o una sección que, aunque trabaje de manera transversal con toda la entidad, pues tiene más conocimientos sobre los objetivos de desarrollo sostenible, normalmente suele ser una entidad predispuesta a colaborar, pues por ejemplo, a ir a los centros educativos y formar
hacer algunas actividades de sensibilización pues en algún contexto en las que se les invite y trabajar también con su colectivo con el que normalmente trabajan. Una de las cosas que se hablaba antes también para la empresa es de aplicación también para las entidades de voluntariado. Debe ser un proceso reflexivo la incorporación de la agenda y de los ODS y una toma de conciencia. Es decir, no es decir, yo cumplo con el objetivo número 3 y ya está, ¿no? Y bienestar, salud y bienestar. No. ¿Por qué cumplo con ese objetivo? ¿Qué es lo que hay detrás de ese objetivo? Hay personas. Hay que cumplir con una serie de elementos y tener en cuenta una serie de indicadores que nos van a decir si realmente el trabajo que se está haciendo es efectivo. Cuestiones que tienen que hacer ellas a la hora de incorporar, o sea, hemos dicho que eso es necesario, pues tienen que reflexionar, conocer los ODS, si no los conoces evidentemente no puedes aplicarlos, aplicar aquel o aquellos que estén más definidos con sus finalidades, generar un auténtico compromiso con los ODS, es decir, tiene que ser, como dije antes, ese dogma de fe de decir yo voy a cumplir con esto porque creo que es la necesidad, es lo que en este momento más demanda la sociedad local y global, e integrarlos dentro de su cultura, de su funcionamiento, de sus acciones, incluso desde su imagen. O sea, su imagen tiene que ir asociada a los objetivos de desarrollo sostenible también. Un proceso más dentro de la integración es el proceso de reflexión y toma de conciencia, el papel transformador que tienen las entidades, desarrollo local y global. Principal nexo de unión entre la defensa y la promoción de los derechos humanos. Los ODS es una oportunidad y un reto para unir esfuerzos, las alianzas que son vitales, fortalecimiento de sus capacidades, reflexionar, conocer, relacionar, generar e integrar pues todos los principios que establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Volvemos un poco a la misma idea de forma genérica, de aquí entender un poco que las entidades al final, si no lo integran y si no participan de ello, no van a completar esa labor que tienen respecto a la Agenda 2030. Y algo importante también para saber que eso se está cumpliendo es que su trabajo sea visible, que podamos ver que lo que hacen, cómo lo hacen y qué repercusión tienen los indicadores, qué repercusión tienen en la sociedad. ¿Qué deben hacer ellas para poder ponerse en marcha, poder realizar su labor? Pues conocer la situación de la sociedad, o sea, tienes que conocer el entorno, tienes que conocer cuál es la situación en la que estamos. Contar con información, o sea, la que reciban información y habría que añadir formación. Conocer la evolución de los resultados, conocer los poderes públicos, cómo se mueven y de qué manera podemos colaborar con ellos para, de alguna manera, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y de los propios objetivos de desarrollo sostenible. Articular las acciones tienen que estar fundamentadas en los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, no es simplemente hacer una actividad y ya está, sino que tiene que haber un fundamento detrás. Definir nuevas líneas de trabajo basados en los objetivos de desarrollo sostenible y orientar las acciones hacia los derechos humanos, que es al final lo que está detrás de los objetivos de desarrollo sostenible. Otra cosa que deben hacer es hacer visible su trabajo y actividad, relacionar las necesidades con los derechos humanos y unir o vincular esos derechos humanos con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo lo hacen? ¿De qué forma lo instrumentalizan? Pues a través de acuerdos asamblearios, modificación de sus estatutos, transformándose a sí mismas desde un punto de vista interno, tomando conciencia de la importancia de su labor y responsabilidad sobre las tareas que realizan respecto a los objetivos de desarrollo sostenible. Una cuestión trascendente, entonces estamos ya finalizando, es que se ha visto la importancia que tiene este tipo de colectivos, este tipo de entidades, que la propia Secretaría de Estado para la Agenda 2030 este año, el año pasado lo sacó de otra forma, pero este año sacó una línea de financiación para que las entidades de voluntariado, las entidades que trabajan con los objetivos de desarrollo sostenible, puedan financiar esas actividades, puedan de alguna manera llegar a un mayor número de personas y puedan tener una mayor repercusión dentro de lo que es la sociedad. Y esto es una reflexión. Inicia en ti el cambio que quieres ver. Tiene que partir de ti. Participa en las entidades de voluntariado y consigue junto a ellas el cambio que permitirá cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible.
Esa es quizás la reflexión. Nosotros solos, individualmente, a lo mejor no podemos alcanzarlo, pero a través de la sociedad organizada, a través de las entidades de voluntariado, podemos aportar ese granito de arena que sí ayude a que, de alguna manera, se alcance, si no todo, por lo menos se recorra parte del camino del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y nada, gracias.